9 gendarmes fueron detenidos tras un mega operativo que apuntaba a una red de corrupción desde diversas cárceles, esto en la región metropolitana y también en la región de Coquimbo. Los involucrados ingresaban todo tipo de elementos prohibidos a estos recintos, desde celulares hasta drogas, todo a cambio de dinero. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña ya el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a quien saludamos. ¿Cómo le va, subsecretario? Un gusto de tenerlo aquí. Gracias, muy buenos días también a usted y a toda la gente en el estudio. Bueno, para entender este caso, ¿cómo surgieron las primeras sospechas? ¿Cuál fue la primera hebra que se pudo tirar monitoreando lo que estaba sucediendo y luego terminar con este caso que es tremendo y que nos habla de corrupción? Bueno, muy relevante que la ciudadanía sepa que nosotros en marzo del año pasado constituimos en conjunto con el fiscal nacional, el subsecretario del Interior, el general director de Carabineros y el prefecto inspector de la Policía de Investigaciones, bueno, y también el director nacional de Gendarmería, un equipo para trabajar distintos aspectos vinculados con el sistema penitenciario, principalmente para combatir el crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios. Y una de las aristas para combatir el crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios tiene que ver con la necesidad de que la institución la mantengamos alejada lo más posible de hechos de corrupción. Entonces, desde ese momento se identificaron 9 establecimientos penales que nosotros consideramos que son los más críticos del sistema penitenciario. En esos 9 establecimientos penales se están realizando un conjunto de investigaciones con todas estas instituciones que están trabajando muy colaborativamente, muy estrechamente además, para evitar que nuestros establecimientos penitenciarios sean cooptados por el crimen organizado para apartar adecuadamente de la institución a aquellos funcionarios que se apartan de su labor. Es muy relevante decir que la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería realizan un trabajo muy complejo, en situaciones muy difíciles, de manera muy encomiable. Sin embargo, y por lo mismo es tan relevante que aquellos funcionarios que se escapan de su misión institucional, de sus deberes y que cometen ilícitos, no queden en la impunidad. Pero en este caso particular, subsecretario, lo que le preguntaba al iniciar esta entrevista, ¿cuál es la hebra que se tiró? ¿Acá hubo una denuncia anónima? ¿Fueron otros gendarmes los que denunciaron? ¿Cómo se detectó esto? Como le digo, es un trabajo conjunto que se está haciendo con la Fiscalía Nacional. El fiscal nacional determinó a un fiscal preferente para investigar este tipo de situaciones al interior de los establecimientos penitenciarios, que es el fiscal regional metropolitano Occidente. Él está trabajando con Gendarmería de Chile, son investigaciones que se realizan en conjunto, tanto desde Gendarmería con la Fiscalía Nacional y Carabineros. Entonces, el cómo se genera la investigación es parte de este equipo de tarea. En el fondo nosotros hemos determinado estos 9 establecimientos penales, dentro de ellos está Huachalalume, que es el establecimiento penal de la región de Coquimbo, y preferimos mantener, por decirlo de alguna manera, en la reserva del cómo se genera para tener éxito en las investigaciones que también están en curso. Ya, hay muchos antecedentes que se van a ventilar durante esta jornada en la audiencia de formalización, que es en un ratito más, pero los antecedentes preliminares y de acuerdo a lo que se ha podido conocer, ¿cuál es el modus operandi que tenían y por qué habían elegido estas cárceles específicamente para operar y para perpetrar delitos? Bueno, en el caso de Huachalalume y Colina son cárceles grandes, son cárceles donde hay más de 2.000 personas privadas de libertad, que en sí mismos significan, por así decirlo, un gran mercado, ¿ya? Son cárceles donde además también tenemos personas privadas de libertad que son altamente peligrosas y que de una u otra manera mantienen sus contactos con las bandas criminales de las cuales formaban parte, y por lo mismo son parte de estas 9 establecimientos penitenciarios que nosotros hemos considerado críticos. El modo operandi que tenían, como usted dice, se va a conocer más en detalle en la formalización. Sin embargo, lo que hacían básicamente estos gendarmes que participaban dentro de la estructura criminal, muchas veces o dejando hacer o derechamente recibiendo beneficios
por el hecho de permitirle entrar celulares o otros elementos prohibidos al interior del establecimiento penitenciario. ¿Y cuál es la forma en que tiene Gendarmería de operar, de detectar esto? ¿Se hace un monitoreo? ¿Se hacen los clásicos allanamientos? ¿O hoy día hay fórmulas más modernas? Y se lo pregunto cómo choca esto además con lo que se ha implementado en algunas cárceles, que es la inhibición de las señales de celular. Me imagino que en algún minuto el pinchar los celulares también permitía saber que había algún tipo de transacción que se realizaba desde o hacia la cárcel. Bueno, nosotros hemos incorporado todo un sistema de seguridad a la política para combatir el crimen organizado y para combatir el crimen al interior de los recintos penitenciarios. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, hemos potenciado el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, ¿no? Se creó no solo este departamento, sino que además se crearon las oficinas regionales. Las oficinas regionales son las que trabajan directamente con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, con la Fiscalía. Detectan focos investigativos. Para eso, la Fiscalía también ha adoptado esta política de tener un fiscal preferente para la investigación criminal al interior de los recintos penitenciarios. Todo lo que nosotros allanamos es, todos los teléfonos y otros elementos que allanamos son analizados por estos departamentos, que además ahora cuentan con la tecnología para recabar toda esta información. Y eso nos permite ir generando estas investigaciones. Esto es bien relevante. Esta es una investigación fundamental, pero dentro de este año es la segunda banda que desbaratamos en un trabajo de este tipo, ¿ya? En Puerto Montt, en el mes de enero, desbaratamos una banda que se dedicaba al ingreso de elementos prohibidos, y también en un trabajo conjunto entre Gendarmería, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Los Lagos, pudimos realizar este proceso. Es decir, estos trabajos están dando frutos y además la señal que se está dando es muy profunda, es muy robusta. Es decir, los funcionarios que se aparten de sus labores van a ser investigados y van a tener que enfrentar la justicia, pero además también estamos desbaratando las bandas criminales que estaban operando desde la cárcel, y con eso mantener el control de los establecimientos penitenciarios y que no nos ocurra lo que ha ocurrido en otros lugares del país. ¿Y hay algún proyecto para cambiar lo que es el trabajo de los gendarmes, el nivel de salario, la carga de trabajo que tienen? Y se lo pregunto porque, claro, hoy día son 9, pero ayer veía la estadística de los últimos 2 años y son más de 300 los gendarmes que han estado vinculados a diversos casos que han debido ser apartados de la institución. Y ahí uno dice, bueno, acá hay un foco, ¿por qué lo hacen? ¿Hay algo para terminar con ese incentivo que obviamente se ve desde los gendarmes muchas veces cuando el crimen organizado, tal como lo ha hecho en muchos países que hoy día tienen problemas mucho más graves que nosotros, lo están haciendo para corromper? Sí, lo que tú dices es muy relevante porque efectivamente nosotros necesitamos mantener una institución robusta. Necesitamos que Gendarmería sea una institución moderna, robusta, que nos permita que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería no se involucren en estos actos. Ellos están en contacto directo con las personas más peligrosas del sistema y por lo mismo necesitamos mantenerlos alejados de los lugares de criminalidad. Para eso nosotros también hemos trabajado en conjunto con Gendarmería, tanto con el director nacional como con las asociaciones de Gendarmería, para mejorar las condiciones laborales de las y los funcionarios de Gendarmería. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos funcionarios con buenas condiciones laborales, con una carrera funcionaria que les permita llegar a los puestos más altos de Gendarmería, si que cumplen con los requisitos, eso nos va a permitir mejorar la situación de los funcionarios y por ende también mantenerlos más apartados. También tenemos una política de integridad que hemos estado aplicando, que es muy relevante para que las y los funcionarios se mantengan alejados de la comisión de ilícitos. Así que en eso estamos trabajando fuertemente, un trabajo permanente, constante. Gendarmería de Chile es una institución muy relevante para nuestro sistema de justicia y por lo mismo tenemos que cuidarla lo más que podamos. ¿Y cómo se puede descartar, subsecretario, que lo que estamos viendo ahí en esta cárcel de la región de Coquimbo y también de Santiago no se repita en otras cárceles del país? ¿Hay también un monitoreo permanente, algún trabajo con gendarmes, el traslado de los gendarmes entre regiones? ¿Se va a incrementar aquello? Nosotros, como le digo, estamos trabajando fuertemente para que estos sucesos sean aislados. Efectivamente, en los últimos 2 años, tal como usted decía, hemos desvinculado a 318 funcionarios de Gendarmería, de los prácticamente 18.000 que existen. ¿Ya? Eso también es relevante. O sea, hay 18.000 funcionarios de Gendarmería y de los cuales han desvinculado 318. Se están realizando todos los procesos investigativos para que esto sea aislado, pero además también
para que cualquier funcionario que se aparte de su función tenga que enfrentar la justicia de una manera contundente. Entonces, para eso, esta no es la única investigación que está en curso, sí, hay más investigaciones en curso que se van a ir dando cuenta en los próximos meses. O sea, ¿podrían caer más gendarmes? Hay más investigaciones en curso, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. Ya. Y esto es parte del trabajo que estamos realizando. Cuando yo le digo en marzo del 2023 constituimos este equipo de tareas, fue entre otras cosas porque identificamos que aquí nuestro sistema tenía que fortalecerse, que aquí teníamos que dar una señal muy clara. Eso no lo podíamos hacer solo desde Gendarmería, necesitábamos la colaboración del Ministerio Público, de las policías, y por lo mismo se constituyó este equipo para trabajar en distintas materias de seguridad penitenciaria, y dentro de ellas es la comisión de delitos al interior de los recintos penitenciarios, en la cual eventualmente se vean involucrados funcionarios o funcionarias de Gendarmería. Ya, subsecretario, y debido a las omisiones que cometieron estos gendarmes que van a ser formalizados durante esta jornada, ¿qué delitos se cometieron? ¿Hay alguno de relevancia, alguno que haya sido mediático, que al tener esta vista gorda de los gendarmes hayan podido o hayan permitido que funcione de mejor manera el crimen organizado? Ayer escuchaba también que esto probablemente está vinculado a varias bandas que están operando en nuestro país. Bueno, hay dos delitos por los que, o dos grandes grupos de delitos por los que se está investigando, y vamos a ver las formalizaciones en concreto, cuáles son el reproche más puntual, pero tiene que ver con infracción a la ley de armas, ¿ya? Y además también con la posible comisión de asociaciones delictivas por parte de estos gendarmes, en conjunto con los internos que estaban al interior realizando infracción a la ley de armas. ¿Y hay alguna sanción para esos internos que lograron corromper a los gendarmes? ¿Se les agrava su pena? ¿Hay una persecución distinta? Cometen un nuevo delito. Ya. Como están cometiendo un nuevo delito, van a tener que ser investigados por ese nuevo delito, eventualmente van a sumar una condena más. Y otra cosa que es relevante, hace muy poco el Congreso Nacional despachó, no se les va a aplicar a ello en particular, pero sí hacia adelante, una vez que ya sea ley, el Congreso Nacional despachó el proyecto que establece que la reincidencia delictiva, o establece una regla para que la reincidencia delictiva implique una agravación en la pena cuando se comete un nuevo delito. Y hoy día uno podría pensar, subsecretario, que esto está asociado a las cárceles del norte del país, porque allí hemos visto que operan las principales bandas. De hecho, están los juicios más mediáticos ahí en la zona de Arica, de Iquique, pero hoy día usted no descarta que en otras cárceles del país, en el sur, en la zona centro, también hayan delitos de corrupción similar. Nosotros no descartamos que esto pueda ocurrir en otros establecimientos penitenciarios. Como le decía, nosotros hemos identificado 9 en los que hemos centrado nuestros esfuerzos. ¿Cuáles son esos 9, para entenderlo bien? Yo preferiría dejarlo que son 9, porque por lo mismo estamos ahí realizando investigaciones que se encuentran en curso, y hay información que preferimos mantener de manera reservada. Ya, pero siempre esto se trabaja desde Santiago, porque aquí fue la Fiscalía Metropolitana Occidente la que llevó de alguna manera esta investigación, y sin embargo se allanaron cárceles del norte del país. Así se trabaja, esa es la unión que hay entre las instituciones. Claro, lo que ocurre es que el fiscal metropolitano Occidente, Marco Pastén, fue designado por el fiscal nacional como fiscal preferente, por así decirlo, una especie de coordinador para la investigación de los delitos que se cometen al interior de los establecimientos penitenciarios que estén vinculados con asociaciones delictivas o que den cuenta de crimen organizado. Entonces, por eso la Fiscalía Metropolitana Occidente, nosotros, por así decirlo, tenemos un enlace, y ese enlace es el fiscal Marco Pastén. En otros lugares también tenemos enlaces puntuales, pero lo importante acá es que la ciudadanía sepa que estamos muy coordinados con el Ministerio Público, hemos estado realizando un trabajo muy importante con ellos, y en conjunto con las policías, porque hemos visto que lo que ocurre al interior de los establecimientos penitenciarios es clave para entregar mayor seguridad pública al conjunto de la sociedad. Ahí hoy día se está, por así decirlo, librando una batalla de que en nuestro país no puede ocurrir lo que ha pasado en otros países de la región, en los cuales los establecimientos penitenciarios han sido cooptados por las bandas de crimen organizado. Entonces, para eso, el conjunto de instituciones que trabajan en la seguridad pública están coordinadas para desbaratar estas bandas y proteger la seguridad de todos nosotros. Subsecretario, lo último, para entender solamente el funcionamiento de Gendarmería, ¿cuánto dura un gendarme destinado en una misma cárcel? ¿Cada cuánto los mueven? Porque eso también sirve para evitar todo este tipo de cosas. Depende del escalafón. En el caso de los oficiales tienen mayor movilidad. Los oficiales son en general los que tienen los puestos más altos, en el fondo los que tienen
mayor responsabilidad al interior de los establecimientos penitenciarios, y en el caso de los suboficiales tienen una movilidad más baja. Ya en el caso de los oficiales pueden estar destinados en una cárcel 1 o 2 años, dependiendo si son alcaides o jefes operativos de las cárceles, y después los van moviendo a distintos establecimientos penitenciarios, y lo mismo en el caso de que lleguen a ser jefes regionales o directores regionales de gendarmería. ¿Y el resto? Bastante movilidad, la verdad. ¿Y el resto? ¿El que está directamente con el preso? En el caso de los suboficiales, tienen primero una movilidad dentro del establecimiento penitenciario. Ya van pasando por distintas disfunciones. En general parten en la garita, después van a la guardia interna y después eventualmente al trato directo cuando ya tienen más experiencia, el trato directo con los funcionarios, y después eventualmente tienen algún movimiento, alguna cárcel de la región, alguna otra cárcel de la región. Generalmente van pasando, por ejemplo, a los centros semicerrados, a los centros de educación y trabajo. Entonces es como la carrera que tienen. Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, muchas gracias por esta entrevista. Quedamos atentos, por supuesto, a lo que pase durante la formalización para tener más datos, más antecedentes respecto a este hecho de corrupción ahí en Gendarmería. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, buen día.